A ver, ¿cómo se transforma una vocación a lo largo de 200 años? La figura del comunicador en México ha pasado de la tinta y las imprentas a la inteligencia artificial y el análisis de datos. Vaya, es una de las evoluciones más drásticas que podamos imaginar, y juntos vamos a explorar cómo es que pasó. Para que nos demos una buena idea, empecemos con este contraste que lo dice todo. A la izquierda, el comunicador de 1821. Un periodista, sí, pero casi siempre un ideólogo político armado con su imprenta. Ahora a la derecha, el profesional actual, un estratega digital que domina el análisis de datos y la inteligencia artificial. El abismo entre ellos es gigantesco. La pregunta es, ¿cómo llegamos de un punto al otro? Pues todo este viaje de la imprenta a la IA se puede resumir en una idea clave. La comunicación en México pasó de ser un oficio a ser una profesión. Y ese es el hilo conductor de nuestra historia, el camino que va desde los primeros periódicos hasta los algoritmos que usamos hoy. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia real? Un oficio, como lo era el periodismo al principio, se aprende en la práctica, sobre la marcha, ahí, en la redacción. En cambio, una profesión ya se respalda con conocimiento formal, con estudios académicos y con teoría. Entender esto es la clave para ver el salto gigantesco que dio la comunicación en nuestro país. Ok, vámonos para atrás. Para entender al comunicador de hoy hay que regresar a un México que apenas estaba naciendo como nación. En ese entonces, la comunicación no era un negocio ni un entretenimiento, estaba totalmente ligada a la política. Era de verdad la era de la tinta y los ideales. Échenle un ojo a esta cronología. Desde el Diario de México por allá de 1805, la prensa fue el campo de batalla de las ideas, sobre todo después de la independencia. En el Porfiriato y luego en la Revolución, imagínense, ser periodista no era solo informar, era influir, era hacer propaganda, era una forma de lucha. El factor común en todo esto es que todavía no existía un sustento académico formal. Y esto nos lleva a la conclusión inevitable de esta primera etapa. Ser comunicador era, justo como dice aquí, más un oficio que una profesión formal. Se aprendía en la trinchera, ¿no?, guiado por la pasión y la convicción política, no por una metodología estudiada en un salón de clases. Y entonces, de repente, todo cambió. Una nueva tecnología irrumpió en escena. Una que no usaba tinta, sino ondas invisibles que viajaban por el aire. La era de la prensa estaba por enfrentar a su primer gran disruptor. 1921. Grábense esa fecha. Llega la primera transmisión de radio en México. Y ojo, esto no era solo una curiosidad tecnológica, era el nacimiento de los medios masivos electrónicos, una revolución que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Y si eso no fuera suficiente, casi 3 décadas después, el siguiente gran salto. En 1950, la televisión llega a México. La tele. De repente, el poder de combinar audio e imagen entraba directamente a los hogares, creando una conexión con la audiencia a una escala nunca antes vista. Y aquí está la consecuencia clave de todo esto. La radio y la TV crearon una industria. Y esa industria ya no solo necesitaba buenos escritores. De pronto se requerían técnicos, productores, locutores, toda una nueva gama de profesionales con habilidades muy específicas que el viejo oficio periodístico pues simplemente no contemplaba. Esta nueva demanda de especialistas fue el catalizador definitivo. La industria necesitaba un lugar para formar a su gente, y la respuesta, claro, fue la academia. Era el momento de que el oficio, por fin, se convirtiera oficialmente en una profesión con título y todo. El camino fue muy claro. Primero, en los 60, las universidades respondieron y crearon las primeras licenciaturas en comunicación. Luego, por primera vez, se integró la teoría internacional, dándole un sustento intelectual formal. Y el resultado fue una explosión. La comunicación se diversificó mucho, mucho más allá del periodismo tradicional. Para los 80 y 90, el panorama era completamente otro. Ya no se trataba solo de ser periodista. Ahora había especialistas en comunicación organizacional, en publicidad y en relaciones públicas. La profesión se había ramificado y especializado por completo. Y bueno, eso nos trae al presente, a la revolución que define nuestra era, el ecosistema digital. Si la radio y la TV fueron un terremoto, la llegada de Internet fue la reconfiguración total del terreno de juego. No más pensemos en los roles de hoy. Community Manager, creador de contenido, estratega digital, productor multimedia, son los nuevos rostros de la comunicación. Son profesiones que ni siquiera existían hace 20 años y que hoy son absolutamente fundamentales. Y la evolución, por supuesto, no se detiene ahí. Hoy, el comunicador moderno tiene que entenderle al análisis de datos para medir el impacto y a la inteligencia artificial para optimizarlo. Estamos presenciando en tiempo real la siguiente gran transformación de la profesión. Así que aquí lo tenemos, el resumen de todo el viaje. Empezamos en el siglo XIX con la imprenta enfocada en ideas políticas.
Saltamos a mediados del siglo XX con la radio, la TV y su difusión masiva. Luego vino la especialización para llegar al siglo XXI, que está dominado por la estrategia digital y los datos. Y todo esto nos deja con una pregunta fascinante, ¿no creen? Después de la tinta, las ondas y los datos, ¿cuál será la próxima gran transformación para quienes se dedican a la comunicación? Lo único seguro es que esta evolución no se va a detener.